Una muy feliz tarde, apreciados hermanos y hermanas. Espero que hayamos pasado un hermoso sábado en compañía de nuestras familias y también, por sobre todo, con una mayor comunión e intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos en esta tarde también estemos muy deseosos de poder seguir compartiendo la palabra de Dios y terminar las horas sagradas de este santo sábado y comenzar la nueva semana compartiendo la palabra de Dios. Estamos estudiando un precioso libro que se llama El Camino a Cristo, que en sus diferentes versiones ha pasado por diferentes nombres también, Cómo hallar y encontrar la paz interior, Pasos hacia la vida, que es el libro que tengo acá en mis manos, y también El Camino a Cristo. El contenido es el mismo, y el capítulo al cual nos vamos a referir hoy, el cual vamos a estudiar y analizar, es el capítulo 3 de este hermoso libro, que lleva por título El arrepentimiento. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Debo primero arrepentirme y después ir a Cristo? ¿Debo cambiar mi vida y reformar mi vida y después ir a Cristo? ¿Cuáles son las diferencias entre el arrepentimiento y el remordimiento? ¿He experimentado realmente el arrepentimiento? ¿Lo he comprendido correctamente? A través de este estudio vamos a tratar de resolver y responder cada una de estas interrogantes y analizar a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía qué es el arrepentimiento. En primer lugar, me gustaría mencionar que el tema del arrepentimiento es un tema fundamental, es un tema de vital importancia en nuestra vida. Recordemos que el mensaje de Juan el Bautista en su época era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ¿cuál fue el mensaje de Jesús cuando inició su ministerio? He aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús era el mismo. En el día de Pentecostés, cuando Pedro hizo su predicación y las personas que lo escucharon dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del arrepentimiento es un tema vital que ha estado presente en las predicaciones de toda época. Y si previos a la primera venida de Cristo el mensaje era ese: arrepentíos, decía Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿cuánto más lo será en estos momentos previos de la segunda venida de Cristo? Y en este tiempo en el que estamos viviendo, que es el gran día de la expiación. Si ustedes se recuerdan, en el gran día de la expiación, el arrepentimiento jugaba el rol más importante. Era un día de humillación, era un día de ayuno, un día de escudriñamiento y de arrepentimiento profundo del corazón de parte de los israelitas en aquel tiempo. Era un día de humillación, era un día de horas, de mucha oración. Era un día de vida o muerte, la salvación estaba en juego. Y cuánto más hoy día, que estamos viviendo en el gran día de la expiación final del pueblo de Dios. Estamos viviendo en el gran juicio investigador, en donde se está investigando la vida de cada uno de nosotros. Están pasando a la vista de Dios nuestra vida completa, todas nuestras acciones, todos nuestros pecados. ¿Han sido perdonados? ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante? Porque para que haya habido perdón, primero debe haber estado presente el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de corazón. Una vez arrepentido, el pecado es perdonado, y una vez que es perdonado, en el juicio, si está perdonado, puede ser recién borrado. Hermanos, por eso el arrepentimiento es un tema vital. Estamos viviendo en el día del borramiento de los pecados. Y para que mis pecados sean borrados, primero debo haberme arrepentido de cada uno de ellos. Hermanos, por lo tanto, hoy más que nunca debemos comprender qué es el verdadero arrepentimiento y experimentarlo en nuestra vida. Hermanos, sin mayores preámbulos, entonces veamos qué definición nos entrega el libro Camino a Cristo respecto a qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento dice que comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Es decir, hermanos, el que se arrepiente de corazón siente un profundo dolor y pesar
por haber herido el corazón de Dios, por haber ofendido a Dios, y al mismo tiempo quiere no hacerlo nunca más. Ya no quiere causarle más daño a Dios, ya no quiere ofenderlo más. Quiere estar en armonía con su voluntad, con su ley. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es un dolor profundo por el pecado, que muchas veces llegamos hasta las lágrimas por ese profundo pesar y tristeza por nuestros pecados. Hermanos, hay una palabrita que se llama remordimiento. Es parecida a la otra, pero sus significados son totalmente distintos. El remordimiento, también en el remordimiento hay dolor, pero ese dolor no es por haber ofendido a Dios, no es por haber herido el corazón de Dios. Ese dolor es por temor a las consecuencias que vienen a partir de nuestros actos. Es un miedo, un temor, un dolor, porque voy a tener que pasar ahora por las consecuencias de mi pecado, de lo que yo hice. Por lo general, hermanos, el que se arrepiente abandona sus pecados y difícilmente vuelve. Pero la persona que tiene solo remordimiento, una vez que pasa el peligro, vuelve inmediatamente a cometer el acto pecaminoso. Hermanos, ¿hemos experimentado el arrepentimiento en nuestra vida? ¿O hemos experimentado solo el remordimiento? Hermanos, tenemos algunos ejemplos claros de remordimiento también en la Biblia. Si se recuerdan el caso de Saúl, cuando se dio cuenta de que había perdido completamente la primogenitura, él sintió dolor, sintió un dolor profundo, pero no por sus pecados, sino por haber perdido la primogenitura. Tenemos también el caso de Balaam. Balaam reconoció su culpabilidad por temor a perder la vida cuando vio al ángel con la espada desenvainada. Pero no hubo un cambio en sus propósitos, no hubo un aborrecimiento del mal, sino que solo un sentimiento de culpabilidad por temor a lo que le podía pasar. Hermanos, lo mismo pasó con Judas. Judas también exclamó y dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero esa confesión de culpabilidad fue arrancada de una conciencia intranquila y de una visión del juicio que venía. O sea, he pecado entregando al Hijo de Dios. ¿Qué consecuencias? Judas tenía terror de las consecuencias que iban a venir producto de ese acto que había realizado. Pero no había en Judas un dolor agudo en el alma por haber traicionado al inmaculado Hijo de Dios, al Santo de Israel. Hermanos, lo mismo pasaba con Faraón. Cuando él reconocía, cuando venían los castigos de Dios, él reconocía su culpabilidad, pero paraban las plagas y volvía a desafiar nuevamente al Dios del cielo. Hermanos, el arrepentimiento nos basta con reconocer la culpa de mi pecado. Y todos los casos que hemos analizado, todos se lamentaban más por el resultado, las consecuencias de los pecados, que por el pecado en sí mismo. Ese es el remordimiento, que es totalmente diferente a experimentar el verdadero arrepentimiento que Dios quiere que experimentemos en nuestra vida. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos experimentado arrepentimiento y cuántas veces nos ha pasado lo mismo que el faraón, que Judas, que Balaam, que Esaú, y hemos experimentado solo remordimiento? Nos hemos lamentado más por temor a las consecuencias que por haber herido el corazón de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nuestras oraciones han sido como unos loritos que solamente repetimos cosas sin sentirlas de corazón? ¿Cuántas veces hemos orado en las noches: Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname por todos mis pecados de este día, en el nombre de Jesús? Amén. Hermanos, ¿eso será verdadero arrepentimiento? ¿Eso será una profunda tristeza en mi corazón por haber ofendido a Dios? Hermanos, cada pecado debe ser claramente confesado y por cada pecado debemos sentir un arrepentimiento y experimentar un arrepentimiento profundo. Hermanos, pareciera ser que estamos tan cansados que hacemos una oración así a la rápida, sin sentirla, una oración formal, vacía, sin sentido. Hermanos,
Cada pecado debe ser claramente confesado y por cada uno de ellos debemos experimentar un profundo pesar y arrepentimiento y pedir a Dios para no volver a cometerlo. Hermanos, ¿hace cuánto que ya no sientes dolor por tus pecados? ¿Hace cuánto que no te arrodillas y gimes a Dios en oración y con lágrimas en los ojos le pides perdón, le pides un verdadero arrepentimiento y le pides restauración, limpieza de corazón y una purificación del alma? Hay una cita del Camino de Cristo que dice lo siguiente: no renunciaremos al pecado hasta que no veamos su pecaminosidad, hasta que no nos apartemos de él de todo corazón, no habrá un cambio genuino en nuestras vidas. Hermanos, ¿hemos visto la enormidad de nuestro pecado? ¿Hemos llegado a aborrecer y a odiar nuestros pecados? Y aquí hay un tema que se nos complica, especialmente a nosotros en nuestros días, porque hoy estamos viviendo en el periodo de la Odisea. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, respecto a los laodicenses, o sea, nosotros en este tiempo. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Sin embargo, no conoces, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, estamos en una situación difícil en la Odisea. ¿Cómo voy a ver la enormidad de mi pecado si estoy ciego? Y lo peor de todo es que no sé que estoy ciego. Eso es lo peor de todo, hermanos. Dice la palabra de Dios, y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Nos creemos ricos, sin necesidad de nada. Y la palabra y no sabes o y no conoces tu situación es clave. ¿Cómo voy a cambiar si no sé que estoy mal? ¿Cómo voy a querer ir al médico si pienso que estoy sano? ¿Cómo voy a querer ver cambiada mi vida si yo pienso que estoy bien y que todo va bien? Si estoy ciego, estoy desnudo, pero no puedo ver eso. No lo sé. Al estar ciego no puedo ver la enormidad de mi pecado. Hermanos, el que está mal y no sabe que está mal es un caso terrible. La odicense dice, ¿y de qué me voy a arrepentir? Esa es la situación de la odicense, que se cree bueno, nos creemos buenos y no vemos lo que realmente somos. Si comenzamos desde lo más alto en nuestra iglesia, los pastores, ministros, podríamos decir, un pastor o ministro podría comenzar a enumerar todos sus méritos, así como lo hacía el fariseo, ¿no? Yo soy pastor, tengo tal cargo en la iglesia, tengo un estatus, entre otros pastores, tengo un estatus especial. Dejé todo por dedicar mi vida a la obra de Dios. Cumplo con tantas visitas, cumplo con tantos estudios bíblicos, he bautizado a tantas personas, así que podría decir que estoy bien. En comparación con otros, estoy bien. El que es laico podría decir, bueno, yo tengo varios cargos en la iglesia, hago un poco de obra misionera, ayudo a los necesitados, cumplo con mis diezmos, cumplo con mis ofrendas, soy un buen miembro de iglesia, impecable, y estoy bien. Hermanos, esa es la situación del laodicense, esa es nuestra situación, esa es nuestra realidad, no debemos evadirla. Pero lo peor es que no sabemos qué tan mal estamos. La realidad del laodicense es muy triste, hermanos. Vivimos en un autoengaño, autoengañados.
Y el gran problema, hermanos, está en con quién nos comparamos. Nos comparamos con nuestros pares, con nuestros hermanos, con los que están a nuestro alrededor. Pero ¿cuál debe ser la única norma a alcanzar? ¿Cuál debería ser la única persona con la cual yo me debería comparar? Es Jesús nuestro Señor. Hermanos, miremos a Cristo. Mira a Jesús. Hermanos, y cuando lo miremos, si tengamos una visión clara de cómo es Jesús, estoy seguro de que nuestra perspectiva de nosotros mismos va a cambiar rotundamente. Hermanos, cuando nos comparamos con Jesús, quedamos chiquititos. Nuestro orgullo cae hasta el polvo de la tierra. Cuando nos comparamos con Cristo es cuando vemos realmente nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, nuestra falta de voluntad, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Aparece todos nuestros defectos, aparecemos realmente como somos, manchados de pecado. Quisiera mencionar un ejemplo, al compararnos a nosotros con cómo era Jesús, ¿no? Yo creo que en más de alguna ocasión nosotros hemos compartido alimentos con los más necesitados y les hemos llevado cosas. Pero la mayoría de las veces les hemos llevado cosas, pero nosotros nos quedamos con suficientes cosas para nosotros. Si le compartimos un alimento, todavía hay suficiente para nosotros, para comer y alimentarnos. Hermanos, pero Jesús no era así. Recordemos que Jesús era muy pobre y de lo poquito que él tenía, y desde niño, esto lo leí en el Deseo de todas las gentes, el poquito alimento que tenía lo compartía con el necesitado, con el pobre, y dejaba de comer él por darle al más necesitado. O sea, Jesús quedaba con hambre, hermanos. Jesús quedaba con hambrecita en su guatita para poder compartir con otra persona el alimento. Hermanos, ¿hemos hecho esto? La mayoría de las veces damos de lo que nos sobra y para nosotros todavía queda abundantemente y suficiente. Comparémonos con Jesús y ahí vamos a ver cómo estamos realmente. Si nos comparamos con Jesús en la obra misionera, a veces nos conformamos nosotros, tenemos tantos cursos, tantas visitas, con eso estamos listos. Hermano, Jesús no se cansaba de hacer el bien, estaba todo el día caminando y sanando, predicando, entregándose de lleno, por completo a los demás. Hermanos, si Jesús todo lo hacía caminando, Él se trasladaba de lugar en lugar. ¿Cómo terminaban sus pies? ¿Cómo terminaba su cuerpo de cansado y agotado por las noches? Hermanos, hoy en día hay locomoción colectiva, hay buses, hay autos propios. Pero ¿cuánta es la obra misionera que hacemos? Hermanos, no se compara lo que nosotros hacemos con lo que hacía Jesús. Hermanos, Jesús se olvidaba de comer y de beber cuando se trataba de salvar a un alma. Si se recuerdan del caso de la mujer samaritana, Jesús los daba todo, se olvidó del agua que le estaba pidiendo del pozo. Jesús estaba sediento, hermanos. Su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Si nos comparamos en oración, hermanos, Jesús pasaba noches en oración. Si nos comparamos en ayuno, ¿cuántos días pasó Jesús en ayuno? Hermanos, Jesús renunció al cielo. Jesús renunció a su alto trono por venir a salvarnos a nosotros, y nosotros a veces no somos capaces de desprendernos de unas pocas cosas que tenemos. Hermanos, Jesús dejó su trono, su cómodo trono, por bajar a este mundo de miseria y de pecado por salvarnos. Y a veces, hermanos, nosotros nos dejamos nuestro cómodo sillón que tenemos en casa para levantarnos y hacer la obra que el Señor nos ha pedido que hagamos. El camino de Cristo dice lo siguiente: al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y el pecador, al contemplar este amor, se le enternece el corazón, le impresiona la mente e inspira la contrición en el alma. Hermanos, debemos mirar a Cristo, compararnos con Él. Debemos mirar a Cristo en la cruz, derramando su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Hermano, Jesús
como lo dice acá la pluma inspirada, es un amor incomprensible que nuestra mente finita no lo puede llegar a comprender en su cabalidad. Es algo que vamos a estudiar por la eternidad. Hermanos, pero dice que Jesús estuvo dispuesto a salvarnos, aún a costa de perderse a sí mismo. Hermanos, Jesús estuvo dispuesto a perderse Él antes de que nos perdamos nosotros. Yo no sé si puede haber, hermanos, amor más grande. Todos nosotros queremos la salvación. Y estamos dispuestos a querer más la salvación de otros que inclusive la nuestra. Hermanos, Jesús llegó a ese punto, llegó a ese extremo. Cuando Jesús estaba acá en la tierra y predicaba y todo eso, Él decía, si este templo es derribado, en 3 días va a ser reedificado y se va a levantar. Con eso Jesús se refería a su muerte y a su resurrección. Jesús, mientras andaba sanando y predicando, Él sabía de su resurrección final, de su muerte y su resurrección. Pero en el momento, dice la pluma inspirada, que cuando Jesús estaba en la cruz, era tanto el pecado, eran tantos los pecados que estaban sobre su ser, sobre sus hombros, era tan grande el peso que dice que él ya no podía ver más allá de los umbrales de la tumba. Él no podía verse resucitado. Fue un acto plenamente de fe. Él se entregó por fe para morir por nosotros. Él no se veía resucitado, no podía ver el futuro y verse resucitado. Hermano, se identificó tanto con el pecado, se sintió tan, pero tan pecador y tan lejos de su Padre que pensaba que ya no iba a haber salvación para él. Pero aún así, Jesús siguió hasta el final por amor a ti y a mí. Hermanos, ¿es posible resistir a este amor? Es posible resistirlo cuando lo dejamos de mirar y contemplar. Pero si lo estamos contemplando y mirando siempre, no nos podemos resistir a este amor. Es algo más grande que va más allá de nosotros. El Espíritu Santo se encarga de convencernos de pecado y hacernos ver nuestra situación real. Hermanos, y lo que nos guía precisamente al arrepentimiento es el amor tremendo de Dios. Contemplemos más, con mayor tiempo y mayor detenimiento a Cristo en la cruz. ¿Quién le crucificó? Muchas veces atribuimos la responsabilidad a los judíos y a los romanos. ¡Cuán malos eran aquellos hombres! Hermanos, pero cuando veamos realmente quiénes somos, nosotros fuimos los autores de su muerte. Yo fui el que le crucifiqué, el que le clavé en aquella cruz. Mis pecados hicieron eso. ¿Cómo yo voy a querer seguir pecando entonces? ¿Cómo yo voy a querer seguir familiarizado con los pecados y no dejarlos? Eso fue lo que mató a la persona que yo más amo en la vida, que es Jesús. Queda claro entonces que primero debo ir a la cruz, debo ir a Cristo, y eso me va a llevar al arrepentimiento. La palabra de Dios dice, su amor, su benignidad nos guía al arrepentimiento. No debo esperar estar arrepentido para ir a Cristo. Debo ir a Cristo para arrepentirme. Hermanos, y el Espíritu Santo hará la obra de convencerme de mi pecado. Nos va a quitar el disfraz, nos va a quitar la máscara. Y Jesús, el Espíritu Santo, va a hacer que nos veamos tal cual como nosotros somos. Hermanos, David también estuvo ciego durante un buen tiempo. Conquistó reinos, obtuvo mucha gloria, mucha prosperidad y se sentía rico también, enriquecido, de nada tenía necesidad, estaba ocioso. Y ahí comenzó a cometer, se alejó de Dios y comenzó a cometer un pecado tras otro. Y no lo veía, no lo podía ver, no lo podía comprender, hasta que Dios
fue el que envió al profeta Natán. O sea, Dios es el que comienza el proceso del arrepentimiento en el ser humano. Dios envía al profeta Natán, Natán le da un mensaje claro, una parábola categórica, con la cual despierta la conciencia de David. Hermanos, el arrepentimiento de David fue un arrepentimiento profundo y genuino que la hermana Juárez lo pone como ejemplo de arrepentimiento para todas las épocas y todas las demás edades. Hermanos, fue un arrepentimiento en el que David no imploraba a Dios solamente perdón por lo que había hecho, sino que él imploraba ser limpiado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa era la oración de David. Ya no quería aminorar su pecado, ni le preocupaba que todos se enteraran de él, ni cuáles iban a ser las consecuencias de su pecado. Lo único que David quería era recobrar esa amistad y esa paz que tenía con Dios. Quería volver a la armonía con Dios. Quería volver a tener ese corazón que era conforme al corazón de Dios. Hermanos, ¿cómo es posible tener un arrepentimiento así? Solo mediante Cristo y mediante el Espíritu Santo. Por otro lado, hermanos, tenemos a Pedro. Pedro también pasó mucho tiempo ciego, pasó mucho tiempo en el que de confianza propia, que confiaba en sí mismo, decía, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, a morir por ti, le decía Jesús y todo. Pero llegó el momento en que Pedro se vio tal cual era. Fue el momento clave en el que él negó a su maestro, cantó el gallo y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y no solamente ahí, sino que Pedro, justo en ese momento, dice que Jesús se esquivó de las personas que lo retenían, le dio una mirada a Pedro, una mirada de pesar, pero a la vez de amor, de ternura, de compasión hacia su discípulo. Y cuando Pedro vio esa mirada y rápidamente le abofetearon el rostro a Jesús y lo siguieron latigando y azotando, ahí Pedro no aguantó más. Ahí Pedro reconoció cuán poco se conocía a sí mismo, pero cuánto Jesús lo conocía a él. Y Pedro salió corriendo, sin saber a dónde iba. Y dice la pluma inspirada que llegó a un lugar, sin quererlo, llegó al huerto del Getsemaní, al mismo lugar donde Jesús le había dicho hace muy pocas horas atrás que orara, que lo acompañara en oración. Y Pedro no lo hizo, sino que se quedó dormido. Hermanos, en ese lugar es donde Pedro se arrepiente genuinamente, de corazón, con lágrimas y dolor, profundo dolor en su corazón. No sabemos cuánto tiempo habrá llorado Pedro y se dio cuenta de qué tan lejos estaba de ser lo que Jesús era y lo que Jesús quería. Pero gracias a eso, Pedro cambió. El Espíritu Santo tocó su corazón y él fue cambiado y desapareció ese espíritu orgulloso que había en su corazón. Hermanos, que nos quede claro que experimentar arrepentimientos como el de David, como el de Pedro, como el de Pablo, es algo que no nace de nosotros, es algo que solamente Dios lo puede generar, es un regalo, un don de Dios, el arrepentimiento, que el Espíritu Santo obra en nosotros. Quisiera ir concluyendo con un párrafo del Espíritu Profecía que dice así: cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, comprenderemos mejor la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos la magnitud de la cadena que ha sido bajada a favor nuestro, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo por nosotros, nuestro corazón se derrite de ternura y contrición. Hermanos, Satanás nos pone muchos obstáculos para impedirnos de que miremos a Cristo y le contemplemos diariamente y veamos todo su amor. Nos pone Netflix, nos pone el Facebook, nos pone el Instagram, nos pone el WhatsApp, nos pone los videojuegos, el cansancio,
diario del trabajo, y en fin, un sinfín de obstáculos para que nosotros no tengamos ese tiempo precioso para dedicarnos a contemplar a Jesús y de esa forma experimentar el verdadero arrepentimiento. Hermanos, debemos superar todas estas barreras. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Pero debemos arrodillarnos y entregarnos y pedir la ayuda a Dios y al Todopoderoso. Hermanos, el primer paso del laodicense es reconocer que no sabemos nada. La palabra de Dios dice claramente, y no sabes que eres esto, esto y aquello. El primer paso es reconocer y aceptar que no sé. Por favor, muéstramelo, Señor, porque yo no lo sé, porque no lo puedo ver en su profundidad y en su enormidad. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, para que de una vez por todas experimentemos un arrepentimiento genuino de corazón y abandonemos todos nuestros pecados por la gracia de Cristo. Es mi deseo de oración en el nombre de Jesús. Amén.